Señor Ramírez, el contrato de Plaza Norte está listo para firmarse. Alejandro alzó la vista de su escritorio. Los papeles del proyecto de $4 millones estaban perfectamente ordenados frente a él. Su asistente Camila esperaba su respuesta con una sonrisa. Perfecto. Agenda la reunión para las 3 de la tarde, dijo mientras revisaba los números una vez más. Todo estaba en orden, como siempre. El teléfono sonó. Era un número desconocido. Bueno, señor Ramírez, soy la directora del Colegio San Patricio. Su hijo Mateo no llegó hoy a clases. ¿Está enfermo? Alejandro frunció el ceño. Mateo nunca faltaba a la escuela. Debe ser un error. Ernesto lo llevó como todas las mañanas. Le aseguro que no está aquí, señor. Llamamos hace 2 horas y no contestaron. Alejandro colgó y marcó de inmediato a Ernesto, su chofer de confianza desde hacía 10 años. Ernesto, ¿dónde está Mateo? Silencio del otro lado. ¿Ernesto? Patrón. La voz del hombre temblaba. No pude hacer nada, se lo llevaron. ¿Qué dijiste? En el semáforo de Insurgentes, 2 hombres armados. Me bajaron del carro y se fueron con el niño. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Los papeles del contrato millonario cayeron al suelo. ¿Por qué no me llamaste antes? Me amenazaron, patrón. Dijeron que si hablaba antes de las 10, matarían al niño. El teléfono del escritorio sonó inmediatamente después. Número privado. ¿Alejandro Ramírez? Sí, soy yo. Tenemos a tu hijo. Si quieres verlo vivo, necesitas $4 millones en efectivo. Tienes 6 horas. ¿Cómo sé que está bien? Papá. La voz asustada de Mateo llegó desde el fondo. Tengo miedo. Mateo. Hijo. La línea se cortó. Alejandro se quedó paralizado con el teléfono en la mano. Camila entró corriendo. Señor, ¿qué pasó? Lo escuché gritar. Secuestraron a Mateo. Las palabras salieron como un susurro. ¿Qué? ¿Cómo? Llama a Tomás y a Esteban. Los necesito aquí ahora mismo. Camila salió disparada de la oficina. Alejandro se dejó caer en su silla. Por primera vez en su vida, todo su dinero no servía de nada si no podía conseguirlo a tiempo. Tomás, su socio, llegó primero. Era un hombre alto y delgado que siempre mantenía la calma. ¿Cuánto piden? 4 millones. En efectivo. En 6 horas. Eso es imposible, Alejandro. Los bancos no manejan esas cantidades sin previo aviso. Esteban, su abogado personal, entró corriendo. Ya llamé al banco. Dicen que necesitan al menos 2 días para reunir esa cantidad, incluso con orden judicial. No tengo 2 días. Alejandro golpeó el escritorio. Tengo 5 horas. Podemos conseguir 1 millón hoy, tal vez 2 si movemos todas las cuentas, dijo Tomás. Eso no es suficiente. El teléfono volvió a sonar. ¿Ya tienes el dinero? Necesito más tiempo. Los bancos, no hay más tiempo. 4 millones en 5 horas o tu hijo muere. Te llamamos en 1 hora. Alejandro miró a sus amigos. Estos hombres lo habían ayudado a construir un imperio de la nada, pero ahora, frente a la única cosa que realmente importaba en su vida, se sentían igual de inútiles que él. Tiene que haber una forma, murmuró. Siempre hay una forma. Pero por primera vez en 40 años, Alejandro Ramírez no tenía ni una sola idea de qué hacer. El reloj marcaba las 11:30 de la mañana. Quedaban 4 horas y media para salvar a su hijo, y no tenía ni la mitad del dinero que necesitaba. Tengo contactos en todos los bancos de la ciudad, dijo Esteban mientras marcaba números en su celular. Voy a presionarlos. Y yo puedo hablar con mis clientes. Algunos me deben favores grandes, agregó Tomás. Alejandro caminaba de un lado a otro de su oficina. El reloj en la pared parecía burlarse de él con cada segundo que pasaba. ¿Cuánto dinero tengo disponible ahora mismo? Camila revisó su computadora con dedos temblorosos. En cuentas corrientes, $800,000. En inversiones a corto plazo, 1.200.000. Pero necesitamos firmas y autorizaciones. ¡Hazlo! ¡Liquida todo! El teléfono de Esteban sonó. ¿Qué dice el banco?, preguntó Alejandro. Pueden conseguir otro 1 millón si hipoteco la oficina y el terreno de Polanco, pero el papeleo toma mínimo 3 horas. Hazlo ya. Tomás colgó su llamada con cara de frustración. Mi contacto en Banamex dice que es imposible. Ni siquiera el director general puede autorizar tanto efectivo sin avisar al Banco Central.
Alejandro se sentó pesadamente. Había construido su empresa desde cero, había levantado edificios de 50 pisos, había movido millones de dólares con una sola firma, pero ahora no podía salvar a su propio hijo. «Patrón, ¿y si pedimos un préstamo urgente?», sugirió Camila. «No hay tiempo para evaluaciones crediticias», respondió Esteban. «Además, nadie presta 4 millones en efectivo el mismo día». El celular de Alejandro vibró. Era Ernesto. «¿Qué quieres?» «Perdóneme, patrón. Es mi culpa. Yo debí proteger al niño». «¿Viste bien a los secuestradores?» «Sí, patrón. Eran jóvenes, tal vez de 25 años. Uno tenía una cicatriz en la frente. Hablaban como del sur, de Oaxaca o Chiapas. ¿Dijeron algo más?» «Que conocían nuestras rutinas. Sabían exactamente por dónde pasamos todas las mañanas». Alejandro sintió un escalofrío. Los secuestradores habían estado observando a su familia. «Ernesto, ven a la oficina. Necesito que me ayudes a recordar todo». Mientras esperaba a su chofer, Alejandro llamó a un viejo amigo en la policía. «Carlos, necesito tu ayuda». «¿Qué pasó, hermano?» «Secuestraron a Mateo. Piden 4 millones en 5 horas. ¿Ya reportaste el caso?» «No puedo. Dijeron que matarían a mi hijo si involucro a las autoridades». «Alejandro, sin investigación oficial no podemos hacer nada. Y aunque la hiciéramos, encontrar secuestradores en 4 horas es casi imposible». Otra puerta que se cerraba. Tomás se acercó con más malas noticias. «Hablé con 3 prestamistas privados. Pueden conseguir el dinero, pero cobran 50% de interés y necesitan 2 días». «No tengo 2 días». «Lo sé, pero es lo único que encontré». El reloj marcaba las 12:45. Quedaban 3 horas y cuarto. Esteban regresó corriendo. «Conseguí algo. Mi primo trabaja en casa de cambio. Puede reunir 2 millones en efectivo si le llevamos oro, joyas y dólares ahora mismo». «Perfecto. Camila, trae todo lo que tengamos en la caja fuerte». «Pero señor, aún nos faltan 2 millones. Ya veremos cómo conseguimos el resto». Ernesto llegó a la oficina con los ojos rojos de tanto llorar. «Patrón, he trabajado para usted 10 años. Nunca le había fallado». «No es tu culpa, Ernesto. Dime exactamente qué pasó». «Íbamos por Insurgentes, como siempre. El semáforo se puso en rojo. Una camioneta blanca se nos pegó por atrás. Pensé que era tráfico normal. Cuando el semáforo cambió, 2 hombres bajaron. Uno me puso una pistola en la cabeza. El otro subió al carro y se fueron con Mateo». «¿Anotaste las placas?» «Estaban tapadas con cinta, patrón». El teléfono sonó de nuevo. Todos se quedaron en silencio. «¿Tienes el dinero?» «Estoy consiguiéndolo. Dame 1 hora más». «No hay más tiempo, Ramírez. 4 millones exactos. Los quiero en billetes de $100. Si traes la policía, tu hijo muere. Si no tienes todo el dinero, tu hijo muere. ¿Dónde nos vemos?» «Te llamo en 2 horas con el lugar». «Y Ramírez, más te vale no fallarme». La línea se cortó. Alejandro miró a sus amigos. Tenían máximo 2 millones. Necesitaban el doble. Por primera vez en su vida, el hombre que podía comprar cualquier cosa en el mundo no tenía suficiente dinero para lo único que realmente importaba. «Señor Ramírez, hay una niña en la recepción que dice que sabe dónde está su hijo». Camila había regresado de la planta baja con cara de confusión. Alejandro alzó la vista desde los papeles, donde calculaba desesperadamente cómo conseguir el dinero faltante. «¿Qué dijiste?» «Una niña pequeña. Dice que encontró a Mateo y que sabe dónde está». Tomás y Esteban intercambiaron miradas de incredulidad. «Debe ser una broma cruel», dijo Esteban, «o tal vez los secuestradores mandaron a alguien para confundirnos». «¿Cómo se ve la niña?», preguntó Alejandro. «Muy pequeña, tal vez de 7 u 8 años. Está sucia y su ropa parece remendada. Pero habla muy segura, señor. No parece que mienta». Alejandro se levantó de golpe. «Tráela aquí». «Alejandro, puede ser una trampa», advirtió Tomás. «O puede ser nuestra única oportunidad». El reloj no se detiene. Minutos después, Camila regresó con una niña delgada de cabello negro y ojos grandes. Su vestido amarillo tenía varios remiendos y sus zapatos estaban gastados. Pero había algo en su mirada que impresionó a Alejandro. No mostraba miedo.
¿Cómo te llamas? Lucía Morales, señor. ¿Por qué dices que sabes dónde está mi hijo? La niña metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó una credencial escolar. Era de Mateo. Lo encontré amarrado en una construcción abandonada en la colonia Doctores. Estaba llorando y tenía hambre. Alejandro tomó la credencial con manos temblorosas. Era auténtica. ¿Dónde está ahora? Lo escondí en un lugar seguro. Los hombres malos se fueron y dijeron que regresarían en la noche. Esteban se acercó con desconfianza. ¿Cómo sabemos que no mientes? Tal vez encontraste esa credencial en la calle. Lucía lo miró fijamente. Mateo me dijo que su papá se llama Alejandro y que construye edificios grandes. También me dijo que tiene miedo a la oscuridad y que siempre duerme con un osito de peluche azul que se llama Bruno. Alejandro sintió que las piernas le temblaban. Nadie más sabía sobre Bruno, el peluche secreto que Mateo escondía para que sus amigos no se burlaran. ¿Dónde lo tienes escondido? En un lugar donde los hombres malos no pueden encontrarlo. Pero solo lo llevo con usted, señor. Tomás se interpuso. Alejandro, esto puede ser parte del plan de los secuestradores. ¿Por qué una niña estaría sola en una zona peligrosa? Lucía respondió antes que Alejandro. Porque vivo ahí, señor, con doña Rosario, mi abuela. Ella está enferma y no puede caminar bien. ¿Y tus papás? Mi mamá se murió el año pasado. Mi papá. No lo conozco. La niña habló sin tristeza, como si fuera algo normal. ¿Por qué decidiste ayudar a Mateo?, preguntó Alejandro. Porque estaba llorando igual que yo lloré cuando se murió mi mamá, y porque nadie más lo iba a ayudar. Camila se acercó a Alejandro. Señor, quedan 2 horas para la llamada de los secuestradores. ¿Cuánto tiempo necesitas para llevarme con Mateo?, le preguntó a Lucía. Como 1 hora, señor, pero tenemos que ir caminando por lugares donde no pasan carros. Esteban negó con la cabeza. Es muy arriesgado. Si es una trampa, perderemos tiempo valioso. Y si no es una trampa, puedo tener a mi hijo de vuelta sin pagar un centavo, respondió Alejandro. Miró a la niña otra vez. Había algo en sus ojos que le decía la verdad. Lucía, ¿estás segura de que Mateo está bien? Sí, señor. Le di agua y unas galletas que tenía. Está asustado pero no lastimado. ¿Y estás segura de que puedes llevarnos hasta él? Sí, señor. Conozco toda esa zona. He vivido ahí toda mi vida. Alejandro tomó su decisión. Vamos. Alejandro, gritó Tomás, estás arriesgando la vida de Mateo por seguir a una niña desconocida. Estoy arriesgando la vida de Mateo si no la sigo. Los secuestradores pueden matarlo aunque les pague. Esta niña es la primera esperanza real que tengo. Se dirigió a Lucía. Si me mientes, si esto es una trampa, si le pasa algo malo a mi hijo por tu culpa, no le va a pasar nada malo, señor, se lo prometo. Alejandro miró el reloj. Las 2:15 de la tarde. En 1 hora los secuestradores llamarían para dar las instrucciones finales. Camila, si no regreso en 2 horas, hagan lo que puedan con el dinero que tenemos. Señor, confío en ti, Lucía. Llévame con mi hijo. La niña asintió y caminó hacia la puerta. Por primera vez en el día, Alejandro sintió una pequeña luz de esperanza. Lucía caminaba por las calles con una seguridad que sorprendía a Alejandro. Habían dejado atrás las avenidas principales y ahora se adentraban en colonias que él jamás había visitado. Por aquí, señor, es más rápido si vamos por atrás de la tortillería. La niña se metió por un callejón estrecho entre 2 edificios descuidados. Alejandro la siguió, sintiendo cómo sus zapatos de cuero se llenaban de tierra. ¿Falta mucho? Ya casi llegamos. Solo tenemos que pasar la cancha de fútbol y después subir unas escaleras. Mientras caminaban, Alejandro observaba cómo Lucía conocía cada rincón. Saludaba a las señoras que vendían fruta en las esquinas, esquivaba los charcos de agua sucia sin siquiera mirar y tomaba atajos que parecían imposibles. Lucía, ¿cómo supiste que Mateo era mi hijo? Porque se veía diferente a los niños de aquí, señor. Su ropa era bonita y limpia, y cuando le pregunté su nombre completo, me dijo Mateo Ramírez González. ¿Te dijo algo más? Que los hombres malos lo habían llevado ahí en la mañana, que le taparon los ojos con una venda y que no sabía dónde estaba. Llegaron a un terreno baldío lleno de escombros y construcciones a medias.
Lucía señaló hacia una estructura de concreto sin terminar. Ahí lo encontré, señor, amarrado a una columna. Alejandro sintió rabia al imaginarse a su hijo en ese lugar sucio y peligroso. ¿Los secuestradores se fueron? Sí, pero dijeron que regresarían como a las 6 de la tarde. Por eso lo saqué de ahí. ¿No te dieron miedo? Un poquito, señor. Pero Mateo estaba muy asustado. Más asustado que yo. Siguieron caminando por senderos de tierra. Alejandro se dio cuenta de que estaban en una parte de la ciudad que no aparecía en los mapas que él conocía. Era un mundo completamente diferente. Señor, tenemos que subir por esa escalera de piedra. Lucía señaló unos escalones improvisados que subían por una colina. Alejandro la siguió, sintiendo cómo le faltaba el aire. No estaba acostumbrado a caminar tanto. ¿Mateo pudo subir por aquí? Sí, señor, lo ayudé. Él es muy valiente. Mientras subían, Lucía le contó más detalles. Los hombres hablaban de usted, señor. Decían que tenía mucho dinero y que iba a pagar rápido. Dijeron cuántos eran. Escuché 3 voces diferentes, pero solo vi a 2. ¿Cómo eran? Uno era alto y flaco, con una cicatriz en la frente. El otro era más gordito y tenía bigote. La descripción coincidía con lo que Ernesto había dicho. Llegaron a la cima de la colina. Había casas pequeñas construidas con materiales de desecho y algunas tienditas. Lucía saludó a varios vecinos que la conocían. «Lucía, ¿dónde andabas?» «Doña Rosario está preocupada». «Ahorita regreso, señora Carmen. Solo estoy ayudando a este señor». Siguieron caminando hasta llegar a una casa pequeña, hecha con láminas de metal y bloques de concreto. Lucía se detuvo. «Aquí está, señor». «¿Aquí vives?» «Sí, señor, con doña Rosario». Lucía abrió una puerta improvisada. Adentro había una sala muy pequeña con muebles viejos pero limpios. En un rincón, sentado en una silla, estaba Mateo. «¡Papá!». Mateo se levantó de un salto y corrió hacia Alejandro. Tenía la ropa sucia y cara de haber llorado, pero estaba completo y sin lastimaduras. «Hijo, ¿estás bien?». Alejandro abrazó a Mateo con tanta fuerza que casi no lo dejaba respirar. Sintió lágrimas en sus ojos por primera vez en muchos años. «Papá, tenía mucho miedo. Unos hombres me llevaron a un lugar feo y me amarraron. Ya pasó, hijo. Ya estás a salvo». «Lucía me salvó, papá. Me dio agua y galletas. Y me trajo aquí con doña Rosario». Alejandro miró a la niña, que sonreía tímidamente desde la puerta. «Lucía, no sé cómo agradecerte». «No necesita agradecerme, señor. Solo quería ayudar». Una voz débil llegó desde el cuarto de al lado. «Lucía, ¿ya regresaste?» «Sí, abuela. Y traje al papá del niño». Una señora mayor apareció en la puerta, caminando con dificultad y apoyándose en un bastón improvisado. «Buenas tardes, señor. Soy Rosario Morales. Lucía me contó todo». «Señora, su nieta salvó a mi hijo. Le debo la vida». «Lucía tiene un corazón muy grande, señor. Siempre ayuda a quien puede». Alejandro miró su reloj. Las 3:30 de la tarde. Los secuestradores llamarían en media hora, pero ya no importaba. Tenía a Mateo de vuelta, y tenía una deuda enorme con una niña de 7 años que vivía en una casa de láminas y había arriesgado todo por ayudar a un desconocido. 3 semanas después del rescate, Alejandro estaba en su oficina firmando documentos, cuando Camila entró con una sonrisa. «Señor, ya está todo listo. Lucía empieza mañana en el Colegio San Patricio». «¿Y doña Rosario?» «El doctor dice que la operación de cadera fue un éxito. Ya puede caminar sin bastón». Alejandro asintió satisfecho. Había cumplido su promesa de cambiar la vida de Lucía, pero sabía que no era suficiente. «Camila, quiero que organices una junta con todos los jefes de departamento. Tengo una idea». Al día siguiente, la sala de juntas estaba llena. Alejandro se levantó frente a sus empleados. «Hace 3 semanas una niña de 7 años hizo algo que ninguno de nosotros pudo hacer. Salvó a mi hijo usando solo su inteligencia y su corazón». Los gerentes lo miraban sin entender a dónde iba la conversación. «Esa niña vive en una colonia que nunca visitamos. Habla con personas que nunca escuchamos. Ve oportunidades que nunca consideramos». Alejandro caminó alrededor de la mesa. «¿Saben quién maneja nuestro archivo más ordenado? Rosa,
la señora de la limpieza del piso 12. ¿Saben quién conoce mejor nuestros horarios que cualquier gerente? Miguel, el vigilante de la entrada. Señor Ramírez, ¿a dónde quiere llegar?, preguntó Tomás. Quiero crear el proyecto Lucía, un programa para reconocer talentos escondidos entre las personas que normalmente ignoramos. Esteban frunció el ceño. Se refiere a los empleados de servicios generales. Me refiero a cualquier persona de esta empresa que tenga ideas pero que nadie escucha porque no tiene un título universitario o una oficina grande. Alejandro se dirigió a su asistente. Camila, trae a Rosa del piso 12. Minutos después, una señora de unos 50 años entró tímidamente a la sala de juntas. Vestía su uniforme de limpieza y parecía nerviosa. Rosa, no se preocupe. Solo queremos platicar, dijo Alejandro. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? 15 años, señor Ramírez. ¿En todo ese tiempo ha notado algo que podríamos mejorar en la empresa? Rosa miró alrededor, insegura. Bueno, yo organizo todos los archivos cuando limpio las oficinas. He visto que muchos documentos importantes se pierden porque cada departamento guarda las cosas diferente. ¿Usted tiene alguna idea para solucionarlo? Pues, yo hice un sistema en mi casa para organizar los papeles de mis hijos. Podría funcionar aquí también. Alejandro sonrió. Rosa, a partir de mañana usted va a ser nuestra nueva coordinadora de archivo general. Con un aumento de sueldo, por supuesto. La mujer se quedó boquiabierta. Los gerentes parecían confundidos. Señor Ramírez, Rosa no tiene estudios en administración, protestó el jefe de recursos humanos. Pero tiene 15 años de experiencia observando cómo funciona esta empresa. Eso vale más que muchos diplomas. Durante las siguientes semanas, el proyecto Lucía cambió la dinámica de la constructora. Miguel, el vigilante, se convirtió en coordinador de seguridad después de proponer mejoras que nadie había considerado. Carmen, de la cafetería, pasó a manejar la logística de eventos corporativos porque conocía mejor que nadie los gustos y horarios de todos los empleados. Los resultados son increíbles, le reportó Camila un mes después. La productividad subió 20% y los empleados están más motivados que nunca. ¿Y Lucía? ¿Cómo va en la escuela? Excelente, señor. Sus maestros dicen que es muy inteligente y que ayuda a otros niños con sus tareas. Alejandro tuvo una idea. Camila, quiero conocer a la directora del colegio. La reunión con la directora, la señora Patricia Vega, fue reveladora. Señor Ramírez, Lucía es una niña extraordinaria. Tiene una capacidad especial para explicar cosas difíciles de manera simple. ¿A qué se refiere? Ayer ayudó a 3 compañeros que no entendían matemáticas. En 10 minutos les explicó lo que yo no había podido enseñarles en una semana. ¿Cómo lo hizo? Usó palitos de helado y piedritas que encontró en el patio. Los niños aprendieron jugando. Alejandro sintió la misma emoción que había sentido el día del rescate. Señora Vega, ¿qué le parecería si creamos un programa donde niños como Lucía ayuden a enseñar a otros niños? Sería fantástico. Los niños aprenden mejor cuando otros niños les enseñan. Hay más confianza y menos miedo a hacer preguntas. Entonces hagámoslo, con apoyo de mi empresa. Esa noche Alejandro cenó con Mateo y le contó sobre sus nuevos proyectos. Papá, ¿Lucía va a ser maestra? Algo así, hijo. Va a enseñar a otros niños como ella te ayudó a ti. Me da mucho gusto. Lucía es muy lista y muy buena. Alejandro miró a su hijo. Mateo había cambiado desde el secuestro. Era más consciente de que otras personas vivían diferente a él. Papá, ¿podemos visitar a Lucía y a doña Rosario el fin de semana? Por supuesto, hijo. Alejandro sonrió. El proyecto Lucía apenas comenzaba, pero ya había transformado no solo su empresa, sino también a su familia. 6 meses después, Alejandro estaba en el patio de una escuela primaria de la colonia Doctores, viendo algo que nunca había imaginado. Lucía, con su uniforme nuevo pero siempre con una sonrisa genuina, estaba sentada en el suelo con 5 niños alrededor. ¿Ven estos frijoles?, decía Lucía mientras ponía pequeños montones sobre una cartulina. Si tengo 3 montones de 4 frijoles cada uno, ¿cuántos frijoles tengo en total? Un niño de 6 años levantó la mano. 12.
Muy bien, Carlos, ¿y cómo lo supiste? Conté de 4 en 4, como me enseñaste. Alejandro se acercó a la maestra que supervisaba la actividad. ¿Cómo va el programa, maestra Elena? Señor Ramírez, es increíble. Los niños que antes no entendían nada ahora están pasando sus exámenes. Y todo gracias a Lucía y a los otros niños tutores. El programa Niños Enseñando a Niños había comenzado como un experimento en el Colegio San Patricio, pero pronto se expandió a escuelas públicas. Lucía se había convertido en la coordinadora principal, trabajando con pedagogos profesionales, pero manteniendo su método natural de enseñanza. ¿Cuántas escuelas participan ya? 12, señor, y tenemos lista de espera de 20 más. Alejandro sonrió. Era hora de dar el siguiente paso. Esa tarde convocó a una reunión especial en su oficina. Estaban Tomás, Esteban, Camila y por primera vez, Lucía y doña Rosario. Lucía, quiero preguntarte algo importante, dijo Alejandro. ¿Te gustaría ayudar a más niños, no solo en las escuelas, sino en toda la ciudad? Los ojos de Lucía se iluminaron. Sí, señor Alejandro. Me encanta enseñar. Entonces vamos a crear la Fundación Lucía Morales. Doña Rosario se llevó las manos al pecho. Señor Ramírez, no puede ser. Una fundación con el nombre de mi nieta. Señora Rosario, su nieta salvó a mi hijo y ahora está salvando la educación de cientos de niños más. Se merece que su nombre esté en algo tan importante. Durante las siguientes semanas, la fundación tomó forma. Alejandro donó $5 millones como capital inicial, pero más importante que el dinero era la metodología que habían desarrollado. El secreto está en la empatía, explicaba Lucía en una junta con educadores profesionales. Los niños grandes no se burlan de los niños chicos cuando no entienden algo. Los adultos, a veces sí. La doctora Carmen Ruiz, pedagoga de la UNAM, asentía impresionada. Es verdad, los niños tienen paciencia natural para explicar las cosas de diferentes maneras hasta que el otro entiende. Y usan palabras que los otros niños conocen, agregó Lucía. No palabras difíciles que dan miedo. El método se formalizó, pero mantuvo su esencia simple. Niños de 8 a 12 años enseñando a niños de 5 a 8, con supervisión de maestros, pero con total libertad para usar su creatividad. Los resultados llegaron rápido. El aprovechamiento en matemáticas subió 40% en las escuelas participantes. En lectura el avance fue aún mayor. Señor Ramírez, tengo noticias importantes, le dijo Camila una mañana. La secretaria de Educación de la ciudad quiere verlo. La reunión se realizó en las oficinas gubernamentales. La licenciada María Elena Vázquez recibió a Alejandro con entusiasmo. Señor Ramírez, hemos estado observando los resultados de su fundación. Son extraordinarios. Gracias, licenciada, pero el mérito es de Lucía y los niños participantes. Por eso queremos proponerle algo. El gobierno de la ciudad está dispuesto a implementar el método Niños Enseñando a Niños en todas las escuelas públicas. Alejandro sintió una emoción enorme. ¿En todas? En las 800 escuelas primarias de la ciudad, con financiamiento conjunto entre el gobierno y su fundación. Era más de lo que había soñado. El método de Lucía podría llegar a 200,000 niños. ¿Qué necesitamos hacer? Entrenar a 5,000 niños tutores y a 1,000 maestros supervisores. Es un proyecto grande, pero los resultados que hemos visto nos convencen de que funciona. Esa noche, Alejandro llevó las noticias a casa de doña Rosario. Encontró a Lucía haciendo tarea con Mateo en la mesa pequeña de la cocina. Lucía, tengo algo que contarte. ¿Qué pasa, señor Alejandro? Tu método de enseñanza va a llegar a todas las escuelas de la ciudad. Vas a ayudar a 200,000 niños. Lucía se quedó callada un momento. Luego sonrió de la manera más natural. ¡Qué bueno! Así más niños van a aprender mejor. Para ella era simple. No pensaba en la fama o en la importancia del proyecto. Solo pensaba en más niños aprendiendo. Doña Rosario se acercó a Alejandro. Señor, mi nieta cambió su vida, pero usted cambió la de ella. Ahora juntos van a cambiar la vida de miles de niños más. Alejandro miró a Lucía, que ya había vuelto a ayudar a Mateo con sus matemáticas, una niña de 8 años que se había convertido en la esperanza de la educación de toda una ciudad.
Las olas del bien se extendían cada vez más lejos. Alejandro estaba revisando los planos de la nueva sede de la Fundación Lucía Morales cuando Camila entró a su oficina con cara de preocupación. «Señor, hay un hombre en la recepción que dice ser el padre de Lucía». Alejandro alzó la vista, confundido. «¿El padre de Lucía? Pero ella dice que no lo conoce». «Eso mismo pensé, señor. Pero tiene documentos que parecen auténticos. Se llama Andrés Morales y dice que acaba de enterarse de que tiene una hija». El corazón de Alejandro se aceleró. En los últimos meses, Lucía se había convertido prácticamente en parte de su familia. La idea de perderla le causaba pánico. «¿Qué quiere?» «Dice que solo quiere conocerla, que no sabía que existía hasta que vio las noticias sobre la fundación en el periódico». Alejandro se quedó en silencio unos segundos. Legalmente no tenía ningún derecho sobre Lucía. Había pagado su escuela y cuidado de doña Rosario, pero nunca había formalizado nada. «¿Qué pase?» Andrés Morales era un hombre de unos 35 años, delgado, con manos callosas que mostraban que trabajaba duro. Vestía ropa sencilla pero limpia y se veía nervioso. «Señor Ramírez, gracias por recibirme. Siéntese. ¿Cómo puedo ayudarlo?» «Vengo por mi hija». «Lucía». «¿Su hija?» «Lucía nunca mencionó tener padre». «Porque no sabía de mí, señor. Yo tampoco sabía de ella». Andrés sacó una carpeta con documentos. «Conocí a Isabel Morales hace 9 años en Oaxaca. Trabajé en una construcción por 3 meses. Cuando terminé el proyecto, me fui a trabajar a Cancún. Nunca supe que había quedado embarazada». «¿Y cómo se enteró ahora?» «Regresé a Ciudad de México hace 1 año. Una vecina me contó que Isabel había muerto y que tenía una hija. Al principio pensé que era de otro hombre, pero cuando vi las fotos de Lucía en el periódico, supe que era mía». Andrés mostró una fotografía vieja donde se veía con una mujer joven que se parecía mucho a Lucía. «Esta es Isabel, y este es el acta de nacimiento de Lucía. Aparezco como padre, aunque nunca la firmé». Alejandro revisó los documentos. Parecían auténticos. «¿Qué es lo que quiere exactamente?» «Solo conocer a mi hija, señor. Sé que usted ha sido muy bueno con ella. He escuchado todo lo que ha hecho». «¿Y después qué? ¿Se la quiere llevar?» «No sé, señor. Primero quiero ver cómo está, platicar con ella. No quiero lastimar a nadie». Alejandro sintió una mezcla de respeto y miedo hacia este hombre. «¿Dónde ha estado trabajando este año?» «En una empresa de electricidad. Tengo trabajo fijo y un departamento pequeño pero digno». «¿Por qué tardó tanto en buscarla?» «Porque tenía miedo, señor. No sabía cómo ser padre. Y cuando me dijeron que vivía con doña Rosario y que estaba bien, pensé que era mejor no molestar». «¿Qué lo hizo cambiar de opinión?» «Ver en el periódico lo inteligente que es mi hija. Lo mucho que está ayudando a otros niños. Quiero conocerla, señor. Quiero que sepa que tiene un papá». Alejandro se quedó pensando. Podía usar su dinero y sus contactos para complicarle las cosas a Andrés, pero ¿era lo correcto? «Necesito hablar con Lucía y con doña Rosario primero». «Por supuesto, señor. Yo esperaré lo que sea necesario». Esa tarde, Alejandro fue a casa de doña Rosario. Lucía estaba jugando con Mateo en el pequeño patio. «Lucía, necesito platicar contigo de algo importante». «¿Qué pasa, señor Alejandro?» «Hoy vino a verme un hombre que dice ser tu papá». Lucía se quedó muy quieta. «¿Mi papá?» «Se llama Andrés Morales. Dice que conoció a tu mamá y que no sabía que habías nacido». Doña Rosario se acercó, preocupada. «¿Qué clase de hombre es, señor?» «Parece honesto, señora. Trabaja y dice que solo quiere conocer a Lucía». «¿Yo tengo que irme con él?», preguntó Lucía con voz pequeña. Alejandro sintió una punzada en el corazón. «No tienes que hacer nada que no quieras, pequeña, pero tal vez sería bueno que lo conocieras. ¿Usted va a estar conmigo?» «Si tú quieres, sí». «¿Y doña Rosario también?» «También». «¿Y seguiré viviendo aquí?» «Lucía, nadie te va a obligar a cambiar tu vida, pero es tu papá. Tal vez él también necesite conocerte». La niña pensó en silencio unos minutos. «¿Él sabe que yo enseño a otros niños?» «Sí, por eso decidió buscarte. Está orgulloso de ti». «Entonces está bien. Quiero conocerlo». Al día siguiente, organizaron el encuentro en casa de doña Rosario. Cuando Andrés vio a Lucía por primera vez,
se le llenaron los ojos de lágrimas. «Te pareces muchísimo a tu mamá». Lucía lo observó con curiosidad. «¿Usted conoció bien a mi mamá?» «Sí, hija, la quise mucho, y si hubiera sabido de ti nunca me habría ido». Fue el comienzo de algo nuevo e inesperado para todos. 6 meses después del primer encuentro entre Lucía y Andrés, algo extraordinario había sucedido. Alejandro estaba en el juzgado familiar, firmando documentos que nunca pensó que firmaría. «¿Está seguro de esto, señor Ramírez?», preguntó el juez. «Es una situación muy poco común». «Completamente seguro, señor juez». Andrés, sentado a su lado, también firmó los papeles. «Yo también estoy seguro». El juez revisó los documentos una vez más. «Entonces queda establecido que Lucía Morales mantendrá su residencia principal con doña Rosario Morales, bajo la guarda y custodia compartida de Alejandro Ramírez González y Andrés Morales Santos». Lucía, que había estado sentada en silencio entre los dos hombres, sonrió. «¿Ya puedo decir que tengo 2 papás?» «Sí, hija», respondió Andrés. «Ya es oficial». La idea había surgido de la propia Lucía 3 meses atrás. Después de conocer a su padre biológico, no quería elegir entre él y Alejandro. «¿Por qué tengo que escoger?», había dicho con su lógica de niña. «Mateo tiene un papá y yo también necesito uno. Pero señor Alejandro también ha sido como mi papá. ¿No pueden ser los dos?». Al principio había parecido imposible, pero Andrés había sorprendido a todos. «Señor Ramírez, usted le ha dado a Lucía todo lo que yo no pude darle. No quiero quitársela. Quiero que seamos una familia diferente, pero una familia». Y así había nacido la idea de la custodia compartida. Lucía seguía viviendo con doña Rosario, pero ahora tenía 2 papás oficiales. Andrés, que ejercía sus derechos biológicos, y Alejandro, que había demostrado ser un padre en todos los sentidos. «¿Cómo quiere que la llamen en la escuela?», había preguntado la directora. «Lucía Morales Ramírez González», había respondido la niña sin dudar. Después de la ceremonia legal, fueron todos juntos a celebrar a la nueva sede de la Fundación Lucía Morales. El edificio era modesto pero funcional, ubicado en el corazón de la colonia Doctores, donde todo había comenzado. «Señor Alejandro, ya llegó Lucía». Rosa, la antigua señora de la limpieza que ahora era la coordinadora de archivo, recibió al grupo con entusiasmo. En los últimos meses ella también había cambiado. Su confianza había crecido y ahora manejaba sistemas computarizados que antes la asustaban. «¿Cómo van los números de este mes, Rosa?» «Increíbles, señor. Tenemos 400 niños tutores activos en 50 escuelas y la lista de espera sigue creciendo». Miguel, el antiguo vigilante convertido en coordinador de seguridad y logística, se acercó con su reporte. «Señor Ramírez, el gobierno ya aprobó la expansión a otros estados. Quieren implementar el método en Guadalajara y Monterrey». Alejandro miró alrededor. La fundación estaba llena de empleados que habían sido promovidos desde posiciones humildes. El proyecto Lucía en la constructora también había seguido creciendo. «¿Y cómo va la empresa, Tomás?» «Mejor que nunca, hermano. Los empleados están más motivados, la productividad subió y tenemos menos rotación de personal. Resulta que cuando la gente se siente valorada, trabaja mejor». Esteban, que inicialmente había sido escéptico del proyecto, ahora era uno de sus mayores defensores. «Alejandro, 3 universidades quieren estudiar el modelo de la fundación. Dicen que es revolucionario». Lucía, que había estado jugando con Mateo y un grupo de niños tutores, se acercó a los adultos. «Señor Alejandro, ¿puedo enseñarle algo a mi papá Andrés?» «Claro, pequeña». Lucía llevó a Andrés hacia un salón donde había un grupo de niños trabajando con materiales sencillos: piedras, palitos, frijoles y cartulinas. «Mira, papá, estos son niños que no sabían leer hace 3 meses. Ahora ya leen cuentos completos». Un niño de 7 años se acercó tímidamente. «¿Usted es el papá de Lucía?» «Sí, soy yo. Lucía me enseñó a sumar y a restar. Antes no podía, y me daba pena preguntar a la maestra». Andrés miró a su hija con orgullo. «¿Cómo lo haces, Lucía?» «Es fácil, papá. Solo uso cosas que los niños conocen, y nunca me burlo si no entienden. A veces los adultos se impacientan, pero los niños grandes no». Al final del día, las 2 familias cenaron juntas en casa de doña Rosario.
Era una mesa pequeña, pero cabían todos: Alejandro, Mateo, Andrés, Lucía y doña Rosario. ¿Saben qué es lo más bonito de todo esto?, dijo doña Rosario mientras servía la cena. Que Lucía ahora tiene la familia grande que siempre necesitó. Alejandro miró alrededor de la mesa. Su vida había cambiado completamente desde aquel día terrible del secuestro. Ya no trabajaba solo por dinero. Tenía un propósito más grande. Doña Rosario tiene razón, dijo. Todos tenemos ahora una familia más grande. Mateo, que había estado en silencio, alzó su vaso de agua. Por la familia Lucía. Todos brindaron, riendo. La niña que había salvado a Mateo con su corazón ahora había enseñado a los adultos algo mucho más importante: que las familias se construyen con amor, no solo con sangre o dinero. Un año después, el salón de eventos del Hotel Fiesta Americana estaba lleno de personas que jamás habían coincidido en el mismo lugar. Empresarios en trajes caros compartían mesa con señoras de la limpieza vestidas con sus mejores ropas. Niños de colonias populares platicaban con hijos de familias acomodadas. Maestros de escuelas públicas conversaban con directivos de constructoras. Era el primer aniversario de la Fundación Lucía Morales, y toda la ciudad había venido a celebrar. Señoras y señores, demos la bienvenida a nuestra oradora principal, Lucía Morales Ramírez González. Los aplausos llenaron el salón mientras una niña de 9 años subía al pódium. Ya no llevaba vestidos remendados, pero conservaba la misma sonrisa genuina y la misma luz en los ojos. Lucía ajustó el micrófono y miró al público sin nervios. Buenas noches a todos. Mi mamá decía que uno nace 2 veces, una cuando llega al mundo y otra cuando descubre para qué vino. Su voz clara llegó a todos los rincones del salón. Yo creo que nací la segunda vez el día que encontré a Mateo, llorando en esa construcción abandonada. Ese día descubrí que vine al mundo para ayudar. En la primera fila, Alejandro tenía los ojos húmedos. A su lado Andrés sonreía orgulloso. Mateo aplaudía con entusiasmo y doña Rosario se secaba las lágrimas con un pañuelo. Antes pensaba que era solo una niña pobre de una colonia fea. Pero ustedes me enseñaron que ser pobre no significa no tener nada que dar. A veces, los que menos tienen son los que más dan. Lucía señaló hacia una mesa donde estaban Rosa, Miguel, Carmen y otros empleados que habían sido promovidos en la constructora. Rosa me enseñó que limpiar no es solo quitar la suciedad, sino poner orden para que otros puedan trabajar mejor. Miguel me enseñó que cuidar no es solo vigilar, sino proteger los sueños de las personas. Los aplausos interrumpieron su discurso. Pero lo más importante que aprendí es que todos somos maestros y todos somos estudiantes. Yo les enseño matemáticas a los niños chiquitos, pero ellos me enseñan a tener paciencia. Señor Alejandro me enseñó que se puede tener mucho dinero y seguir teniendo buen corazón. Mi papá Andrés me enseñó que nunca es tarde para empezar a ser familia. Andrés se levantó y gritó: «¡Esa es mi hija!». El público rió y aplaudió. El año pasado éramos una niña, un señor rico y un niño asustado. Ahora somos 800 escuelas, 5,000 niños tutores y cientos de familias que encontraron nuevas oportunidades. Lucía hizo una pausa y miró directamente a Alejandro. «Señor Alejandro, usted me preguntó una vez cómo sabía que podía confiar en mí. La respuesta es fácil, porque cuando alguien está en problemas, no piensas si puedes o no puedes ayudar, solo ayudas». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Alejandro. Por eso quiero agradecerles a todos los que creyeron que una niña de 8 años podía enseñarle algo al mundo. Me dieron la oportunidad de descubrir que sí podía. Lucía bajó del pódium y caminó hacia su mesa familiar. Pero sobre todo quiero agradecer a mi familia grande. Doña Rosario, que me cuidó cuando no tenía a nadie. Papá Andrés, que regresó cuando más lo necesitaba. Señor Alejandro, que me adoptó en su corazón. Y Mateo, que se convirtió en mi hermano del alma. Se detuvo frente a su mesa y los miró a todos. Mi mamá también decía que la riqueza verdadera no se mide en pesos, sino en abrazos. Yo tengo muchos abrazos guardados aquí. Se tocó el pecho. Para toda la vida. El público se puso de pie para aplaudir. Lucía corrió hacia su familia y se lanzó a los brazos de Alejandro, quien la cargó mientras los demás los abrazaban en grupo.
Más tarde, cuando el evento había terminado y estaban de vuelta en casa de doña Rosario, Alejandro se quedó un momento en el pequeño patio mirando las estrellas. Andrés se acercó y se puso a su lado. ¿En qué piensa, señor Alejandro? En que hace 2 años, si me hubieran dicho que mi mayor logro en la vida no sería construir edificios, sino ayudar a construir sueños, no lo habría creído. ¿Y ahora? Ahora sé que Lucía tenía razón desde el principio. La verdadera riqueza no está en lo que guardas en el banco, sino en las vidas que tocas con amor. Desde adentro llegó la risa de Lucía enseñándole a Mateo una nueva forma de hacer la tarea. Doña Rosario preparaba chocolate caliente para todos. Alejandro sonrió. Tenía razón la niña del vestido remendado. Había nacido 2 veces. La primera cuando llegó al mundo. La segunda cuando aprendió que había venido para algo más grande que hacer dinero. Había venido para aprender que el verdadero tesoro no se encuentra, se construye. Un abrazo a la vez. Te emocionó la historia de Lucía y cómo una niña de 8 años cambió la vida de toda una ciudad. Esta historia nos demuestra que los verdaderos tesoros no se encuentran en las cuentas bancarias, sino en los corazones que decidimos tocar. Si esta historia te llegó al alma como a nosotros, no olvides darle like a este video y compartirlo con esa persona especial que necesita recordar que todos tenemos algo valioso que ofrecer al mundo, sin importar nuestra edad o de dónde vengamos. Y si quieres seguir descubriendo más historias que transforman vidas y despiertan lo mejor de nosotros, suscríbete a nuestro canal. Cada semana compartimos relatos que nos recuerdan que la verdadera riqueza está en las sonrisas que provocamos y en las manos que extendemos para ayudar. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que estas historias llegan a corazones de todo el mundo, porque al final todos somos parte de la misma familia humana que Lucía nos enseñó a construir.